Me llamaron del quinto piso porque viene la paciente multipuncionada con hematoma en los brazos, que por cierto, muy malhumorada. Así que, vamos. Te hablaremos de la inserción de la vía venosa usando la ecografía. Su indicación es en pacientes con difícil abordaje, multipuncionados y para obtener mayor seguridad al puncionar en zona braquial, donde tenemos arterias y nervios adyacentes. Además de lo necesario para una vía venosa habitual, necesitaremos un ecógrafo con transductor lineal de alta frecuencia, una cubierta transparente de la sonda y gel lubricante hidrosoluble. Cuando usamos el ecógrafo hay tres factores que se interrelacionan: el ecógrafo, la vena y la aguja. La relación de estos determina los planos y su abordaje. El plano transversal o eje corto es un plano que permite que el haz de ultrasonido seccione el vaso de forma perpendicular. Tiene ventajas como la facilidad para obtener la imagen y su orientación, además que permite la visualización de todas las estructuras adyacentes. Asimismo, la imagen que se obtiene es un punto hiperecogénico, pero ojo, que puede no ser la punta real, por lo que debemos ser cuidadosos en su interpretación. El plano longitudinal debemos realizarlo con una rotación del transductor de 90 grados desde el plano transversal, tal como se muestra en la imagen. Tiene ventajas como la visualización de todo el vaso y la aguja de forma continua, pero tiene un inconveniente que no permite la visualización de estructuras adyacentes y técnicamente es más compleja, por lo que el abordaje en plano debemos estar bien alineados con la vena y la aguja. Ahora basta de la teoría y pasemos a la práctica. Apoya el brazo en una superficie cómoda y expone la zona a escanear. Comprueba que el ecógrafo esté en modalidad 2D o modo B y correlaciona la orientación espacial de la sonda palpando o fijándote en la marca lateral de la sonda. Ajusta la ganancia y su profundidad para tener una mejor visualización. Coloca una liga de forma proximal y haz un escaneo preliminar en eje corto para identificar una vena adecuada, que debe ser recta, ancha y relativamente cercana a la superficie. Para diferenciar una vena de una arteria, observa las paredes que son más delgadas. La vena no tiene latido visible y se comprime más fácilmente, pero si tienes dudas, realiza Doppler color y Doppler pulsado. Luego de identificar la estructura, retira la liga. Prepara tu equipo de venoclisis y el sitio de inserción. Vuelve a colocar la liga y aplica gel en el ecógrafo y utiliza una envoltura transparente estéril, elimina las burbujas de aire y aplica lubricante estéril sobre la superficie. Coloca el transductor en eje transversal y selecciona un segmento de la vena y centra la imagen en el monitor. Fíjate a cuántos centímetros se encuentra este sitio para que tengas una referencia. Inserta la bránula con el bisel de aguja hacia arriba e inclina ligeramente el transductor en forma de abanico o mueve el transductor hasta identificar la punta de la aguja. Luego, mueve el transductor un par de milímetros aproximal hasta que desaparezca la punta y procede a insertar más la aguja. Recuerda que debes mover solo uno de los instrumentos, o la aguja o el transductor. Repite el proceso de alejar el ecógrafo aproximal y de insertar la aguja, de manera que te permita direccionar hasta llegar sobre tu vena objetivo. En este paso tiene dos opciones: continuar con el abordaje en eje corto o realizar un cambio a eje longitudinal y abordar en plano. Si decides lo primero, continúa realizando la misma maniobra de mover el ecógrafo y luego la aguja, hasta que veas la inserción de la punta dentro de la vena y centra la aguja al medio del vaso, e inserta un par de milímetros adicionales y luego procede con la canulación habitual. Si decides lo segundo, rota el transductor 90 grados y mantén la imagen longitudinal tanto de la aguja como de la vena. Primero se verá el contacto de la aguja con la pared superficial y luego la entrada al lumen. Queremos dejarte algunos pro tips. Puedes confirmar que estás dentro del lumen del vaso sanguíneo al realizar un Doppler pulsado en la vena axilar y que otra persona administre 10 o 20 ml de suero por la vía venosa instalada. Siempre mantén la visualización ecográfica de la punta de la aguja durante la inserción. En eje largo, la aguja puede impresionar dentro de la luz de la vena, sin estar realmente perforándola. Mueve tu transductor levemente para ubicar dónde te encuentras antes de continuar. Si bien al principio es un poco frustrante, no te preocupes, también hemos pasado por eso. Pero si eres constante y das un paso a la vez, lo vas a dominar.